Dios los bendiga en este primer día del Señor del año 2017. Parece mentira ya otro año más. Ayer mientras veía ahí los fuegos artificiales, pensaba cuántos años nuevos me quedarán por ver aquí. Nunca sabemos cuándo es nuestro último año nuevo, ¿cierto? Pero en toda ocasión, en todo tiempo, gracias. Agradecido de nuestro Señor que nos sostiene y es fiel, ¿cierto? Que es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por permitirnos estar aquí otro día más y otro año más, Señor, que comienza. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, que es la razón de que estemos aquí reunidos, Señor. Por Él estamos nosotros aquí para celebrar su resurrección, para compartir y tener comunión en esta esperanza indestructible, Señor. Te alabamos, exaltamos tu nombre, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres justo y has tenido compasión de nosotros, Señor, a pesar de nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por toda maldad en nuestro corazón y te pedimos, por favor, que te compadezcas una vez más de nosotros y no nos dejes en nuestras tinieblas, no nos desampares, Señor, sino que en este momento nos ayudes a enfocarnos en tu palabra, estar atentos, Señor, ser diligentes en oír, adorarte oyendo, Señor, atentamente tu palabra. Y por eso también te pido, Señor, que lo que yo hable aquí sea solo tu palabra, Señor. Que no agregue ninguna opinión humana, Señor, ni un parecer personal, sino que todo lo que yo pueda transmitir sea solo tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti para esto, Señor. En nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, nada podemos, pero en ti todo lo podemos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que en este momento, Señor, también te podamos glorificar a través de la exposición de tu palabra. Lo entregamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, el mensaje de hoy día se titula La verdadera visión. Y está en Juan capítulo 9. Y antes de eso vamos a recordar lo que vimos el domingo anterior. El domingo anterior el Señor demostró compasión hacia un hombre ciego de nacimiento, ¿cierto? Que estaba destinado a mendigar debido a su condición. Decíamos que no servía para trabajar, no servía para ir a la guerra. Entonces era un hombre que estaba destinado a mendigar, a ser un pordiosero. Y los discípulos se habían interesado en él, pero decíamos que tenían una curiosidad simplemente intelectual nomás, ¿cierto? O sea, este hombre, ¿por qué está así? ¿Quién pecó, él o sus padres? Pero no se interesaron por él mismo, ¿cierto? No se interesaron por cómo lo podían ayudar. En cambio Jesús, ¿cierto? Dijo que él era ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y él vio cómo podía compadecerse de este hombre y restaurarlo, ¿cierto? Sanarlo. Cristo tuvo misericordia. Y antes de sanarlo, él se aseguró, ¿cierto?, de afirmar que él es la luz del mundo. Entonces, al sanar a este hombre ciego, él estaba dando testimonio, un testimonio gráfico, un testimonio vivo, de que él es el que alumbra los ojos de los hombres que están en tinieblas, ¿cierto?, que son ciegos de nacimiento. Hizo lodo entonces con su saliva y ordenó a este hombre ir al estanque de Siloé a lavarse los ojos, ¿cierto? Y este hombre, decíamos que actuó por fe, porque mientras Jesús untó sus ojos con el lodo y lo mandó a lavarse, él aún no había visto nada, él aún no había sido sanado. O sea, mientras él iba caminando al estanque, iba actuando solamente por fe, porque una vez que que se lavó, él volvió viendo, regresó viendo. Entonces, con esta sanidad, como decíamos, Cristo da un testimonio vivo de que Él es la luz del mundo, que Él viene de parte del Padre a alumbrar a quienes están en tinieblas, a un mundo que se encuentra bajo los efectos y la condenación del pecado. Y con lo poco que sabía este hombre, ¿se quedó callado? No, ¿cierto? ¿Se quedó callado o no? No, porque Él empezó a dar testimonio. Con lo poco que sabía, un hombre llamado Jesús me abrió los ojos, ¿cierto? Y ahora vamos a ver lo que viene después de eso. Eso es lo que vamos a leer ahora. Les pido que vayan entonces a sus Biblias o sus aplicaciones. Juan capítulo 9.
versículos 13 en adelante, y vamos a terminar el capítulo. Yo sé que es largo, hermanos, pero todo esto es una unidad finalmente. Dice, les pido que vayan siguiendo atentamente la lectura. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Entonces lo que hoy vemos es lo que pasa después, inmediatamente, de que este hombre es sanado. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Como era de esperarse, si le abren los ojos a un ciego, incluso hoy día, ¿qué se va a armar? Un tumulto de gente, ¿cierto? O sea, va a haber gente que diga, ¿qué es lo que acaba de pasar? Le abrieron los ojos a un ciego, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? ¿Qué será esto? La señal obrada por Cristo causó impacto entre la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron al ciego ante los fariseos. Ahora, no debemos suponer mala intención en esta multitud de personas que llevaron al ciego ante los fariseos. No es como que lo quisieran acusar, ¿cierto? O no es como que quisieran acusar a Jesús, sino que nosotros tenemos que entender que esta era una cultura, un mundo muy distinto al de nosotros, donde todo absolutamente era religioso, ¿cierto? Y las autoridades civiles eran también autoridades religiosas. Y si pasaba algo así, ellos lo daban a conocer a las autoridades para que se pronunciaran ante esto. Era necesario que el milagro fuera conocido por las autoridades. Y los fariseos también, obviamente, dijeron, a ver, nosotros queremos ver qué pasó acá y emitir un pronunciamiento formal ante esto, ¿cierto? Ellos querían conocer el caso.
Ahora, esta parte del pasaje, esta sección, agrega un dato nuevo. ¿Cuál es ese dato? Que esta sanidad fue hecha un día de reposo. Un día de reposo. Hermanos, yo sé que ayer quizá trasnocharon, pero les pido, por favor, que estén ahí. No se me vayan, no se me vayan. Bien. Entonces, la sanidad fue hecha un día de reposo. Y esto significa que Jesús había violado la tradición oral de los judíos, la tradición de los rabinos, ¿ya? No la palabra de Dios, la tradición de los rabinos. ¿Por qué? Porque la tradición de los rabinos prohibía sanar el día de reposo. Prohibía hacer labores de curación, de sanidad, un día de reposo, salvo que fuera un caso de extrema urgencia. Entonces, bueno, este hombre había nacido ciego, podía vivir otro día más siendo ciego, había vivido toda su vida siendo ciego, entonces no era un caso de emergencia. Entonces Jesús había violado la tradición oral de los rabinos que decían, esto no se puede hacer en día de reposo. Bueno, y quizá alguien aquí pueda decir, es que lo que pasa es que los fariseos interpretaban la ley de manera estricta. Pero no es así, hermanos. No es así. No es que ellos interpretaran la ley de manera estricta, sino que estaban derechamente mal interpretando la ley. No es que estaban siendo literales, estaban mal interpretando la ley. Estaban haciendo una caricatura exagerada de lo que la ley decía, deformando esa ley que Dios había entregado a este pueblo con sus tradiciones y sus reglamentos humanos. Ellos habían perdido el espíritu de la ley. Ignoraban que, como dijo Jesús en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cierto? Entonces el Señor estableció este día, sí, un día de descanso, sí, pero es para el bien del hombre, no para aplastarlo con reglamentos minuciosos, ¿cierto? Sino para que pudiera disfrutar de manera especial de la comunión con Él, apartándose, teniendo reposo de sus labores cotidianas, de lo que hace todos los días. O sea, un día distinto a los demás, para que el hombre descanse de esas labores cotidianas y se dedique a la adoración pública y privada de Dios. Ahora, los actos de misericordia y las obras de necesidad nunca estuvieron excluidas de esto. Nunca estuvieron excluidas del espíritu de la ley en la que estaba establecido el día de reposo. Los judíos veían el día de reposo como un día simplemente para no hacer nada. Pero no era un día para no hacer nada, era un día para hacer el bien. Ese era el verdadero sentido del día de reposo. Los judíos lo veían como una carga, pero el Señor lo estableció como una bendición, un bien para el descanso de nuestros cuerpos y nuestras almas. Y eso lo estableció, ojo, no en la ley de Moisés, lo estableció en la creación. Si nosotros vemos ahí el matrimonio, vemos también el mandato cultural, como veíamos hoy día en la mañana, y vemos también el día del reposo. El Señor, la semana de 7 días se nos ocurrió a nosotros. ¿La inventó el hombre? No. El Señor fijó la estructura de tiempo, cómo debíamos nosotros medirla, ¿cierto? Cómo debíamos nosotros dividir el tiempo. Él estableció la semana. Y en esa semana estableció un día para descanso, para el bien del hombre, para que él se pudiera enfocar en Dios completamente. Los otros días no es que no tenga que estar enfocado en Dios, pero en este día se aparta de las labores cotidianas y se enfoca completamente en la adoración pública y privada, lo que no puede hacer los otros días. Entonces estos judíos, basados en una mala interpretación de la palabra, a la que le habían agregado reglas humanas, estaban más preocupados, y ojo con esto, que no es menor, estaban más preocupados de que Jesús lo hubiera sanado el día de reposo, o sea, que hubiera infringido esa tradición, antes que ver lo maravilloso de lo que Jesús había hecho. O sea, estaban completamente cortos de vista, míopes, ante la obra de Cristo. Ellos razonaban, curar en día de reposo es pecado. De eso no hay duda, decían ellos. Y Dios no permite que los pecadores abiertos hagan milagros. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Debe ser un fraude, decían ellos. Algo debe haber ahí escondido, alguna magia, alguna cosa extraña, pero que en realidad lo que pasa con esto es que es un fraude. Hay algo ahí que no calza, ¿cierto? Pero habían otros que decían, no, pero es que ningún hombre ha hecho estas obras. Esto es algo totalmente inaudito. Nunca se había escuchado que
alguien que había nacido ciego hubiera recibido la vista. Entonces, nadie que no venga de Dios puede hacer estas obras. Y se dividieron las opiniones, ¿cierto? Entre los que pensaban que no era de Dios y los que pensaban que a lo mejor podía ser de Dios, que podía ser un milagro. ¿Qué hicieron entonces? Empezaron a examinar el caso de este hombre. Lo sometieron a una investigación. Y vemos que a medida que avanza la examinación, los ojos de este hombre parecen ver más claramente, mientras que los ojos de los fariseos se cierran más. Se pierden más en su oscuridad, se endurecen más en su ceguera. A medida que da testimonio este hombre de lo que Cristo hizo en él, parece ir dándose cuenta, parece ir masticando lo que ocurrió con él, o sea, digiriendo lo que ocurrió con él, dándose cuenta de lo que Jesús hizo en su vida. Y además Dios parece ir preparando su corazón para lo que sería ya el encuentro definitivo con Jesús, porque después se vuelven a encontrar, ¿cierto? Entonces estos fariseos preguntaron al hombre qué pensaba él de lo que había ocurrido. Lo que ya es extraño porque, ¿cómo veían a este hombre ellos? Como una opinión digna de ser escuchada. Como un despreciable maldito, ¿cierto? Que había nacido ciego, que se merecía estar en esa condición, ya sea porque pecó él, como decíamos la vez anterior, en el vientre materno, que ellos decían que si alguien nacía ciego es porque había pecado en el vientre materno o porque sus padres pecaron. Entonces, era un pobre maldito, su opinión no valía nada. Pero sin embargo le preguntan y le dicen, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas tú de lo que pasó? ¿Qué dices de ese hombre que te sanó? Y el que responde que era un profeta, ¿cierto? Pero ellos no creían. ¿Cuál fue la salida fácil que ellos tomaron? Este hombre no debe haber sido ciego de nacimiento. No creemos eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a sus padres. Bueno, vamos a traer a sus padres para que ellos nos confirmen. Este hombre no era ciego. ¿Pero qué hacen sus padres? Confirman que este hombre era ciego. Confirman que este hombre había nacido ciego y que era su hijo, que ellos lo conocían. Pero los padres llegaron hasta un punto, no quisieron arriesgarse más allá. Se lavaron las manos, porque la otra pregunta que le hicieron fue, ¿cómo es que ahora ve? En otras palabras, ¿quién le devolvió la vista? Y ellos dijeron, no sé, ahí no sabemos nosotros. Yo lo único que te puedo decir es que él es mi hijo y que nació ciego. Pero ¿por qué ellos actuaron así? ¿Por qué se lavaron las manos? Porque en la sinagoga habían acordado que el que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado, ¿cierto? Ahora debemos ver la gravedad de este asunto. Porque, ¿qué pasa? Ni Dios lo quiera. Pero ¿qué pasaría si a alguien de aquí lo expulsan de esta iglesia? ¿Va a perder su trabajo por eso? Probablemente no. ¿Va a perder a sus seres queridos, su familia, su vida social por eso? Bueno, va a dejar de ver a algunas personas, pero en lo demás no se va a ver afectado, ¿cierto? Su vida en general, él puede ir a otra iglesia, ¿cierto? Nosotros tenemos esa visión hoy día, mala, pero pasa, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? En la sinagoga se concentraba la vida de la ciudad, la vida del pueblo. Todos iban a la sinagoga. Ahí estaba su familia, sus amigos, todo, ¿cierto? Y además todo se veía desde la perspectiva religiosa. Entonces todo estaba envuelto ahí. ¿Qué pasaba si a alguien lo expulsaban de la sinagoga? Lo expulsaban de la vida en sociedad. Perdía el contacto con sus familiares, con sus amigos. Probablemente perdía sus negocios, ¿cierto? Quedaba excluido de eso, de esa vida. Era como una muerte civil. Era como estar muerto en vida. Era una desgracia muy grande. Una desgracia muy grande. Entonces, ¿alguien iba a arriesgarse a ser expulsado de la sinagoga? No. O sea, los padres al menos dijeron, no, yo llego hasta acá. Nosotros llegamos hasta acá, ¿cierto? Entonces, bueno, tienen que volver a llamar al hombre que fue sanado. Los vuelven a llamar. Y aquí ya comienza a quedar en evidencia la confusión y la desesperación de ellos, ¿cierto? Ya están confundidos, están desesperados. Había división de opiniones. Lo que habían hecho los papás era pegar un mazazo a su teoría del fraude. Porque este hombre sí era ciego, sí nació ciego, sí era su hijo, confirmado. Entonces la teoría del fraude ya se caía.
En ese momento en que este hombre que había sido ciego, ¿cierto?, de nacimiento, que es llamado a la sinagoga para volver a dar cuenta, aquí les comienza él a dar una clase de teología a estos hombres. Y los deja en ridículo. Los fariseos, en este pasaje, hacen el ridículo, hermanos. O sea, si uno ve acá, uno puede apreciar que ellos no saben qué hacer. Ellos no saben cómo sacarse esto de encima. Este caso tan increíble. ¿Cómo hacen para resolver esto? Y este hombre deja en evidencia sus malas intenciones y sus contradicciones. Le vuelven a repetir las mismas preguntas. Pero este hombre, imagínense, un mendigo, que había sido ciego toda su vida, que no sabía leer, que no había estudiado, se da cuenta que hay una trampa detrás. Si esto hubiera sido un juicio de hoy día, el abogado del ciego habría dicho objeción. Objeción, su señoría. ¿Por qué? Porque era una pregunta repetitiva. La pregunta repetitiva es una pregunta engañosa porque quiere hacer que la persona se pise con sus propios dichos. O sea, tratar de encontrar un punto débil en eso y de ahí agarrarse y tirársele encima. Pero este hombre captó eso y respondió con ironía. Les dijo, bueno, ¿por qué me preguntan tanto? ¿Acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Una bomba, ¿cierto? Les devolvió una bomba. ¿Y ellos qué hicieron? O sea, se ofendieron completamente, ¿cierto? Se encrisparon. Y le dijeron, no, tú serás su discípulo. Tú serás de esos, ¿cierto? Nosotros somos discípulos de Moisés. Y como si ser discípulo de Cristo fuera el mayor insulto. En realidad era el mayor elogio que podían decirle. Pero ellos se enaltecían y decían, no, nosotros somos discípulos de Moisés. Se afirmaron en su orgullo y profundizaron su ceguera. Y ahí es cuando este hombre les da una clase y les hace ver que no hay registro. O sea, imagínense, a estos que eran maestros de la Escritura, él les hace ver que en la Escritura no hay registro de que un hombre que hubiera nacido ciego hubiera recibido la vista. A ellos que les gustaba tanto citar, ¿cierto?, y ver en las Escrituras, no iban a encontrar un caso como este. Y también le dice, el Señor no oye a quienes andan en pecado abierto, no les dejaría hacer esta obra tan maravillosa. Y también tenía razón en ese sentido. Entonces Jesús debía venir de parte de Dios. O sea, les da un buen argumento escritural con su desconocimiento. O sea, estamos hablando de una persona que era ciego, mendigo toda su vida, que no había estudiado, que no sabía leer. Le estaba dando un argumento de peso a estos hombres que se dedicaron toda su vida a estudiar las Escrituras. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Le devolvieron un argumento escritural los fariseos? Váyase de acá. Expulsado. Expulsado de la sinagoga. Irritados lo expulsaron, ¿cierto? A este hombre, cumpliendo así su amenaza anterior. Cualquiera que diga que Jesús es el Mesías será expulsado de la sinagoga. Y con eso termina su investigación express, ¿cierto? Re malos jueces, porque no analizaron nada de la evidencia. No analizaron tampoco la ley a la luz, o la evidencia a la luz de la ley. Emitieron simplemente un juicio arbitrario, injusto, expulsaron a este hombre. En lugar de reconocer la magnífica obra de Dios sin precedentes, se afirmaron en su rebelión y rechazaron no a este hombre, no rechazaron al ciego, sino que en último término, ¿a quién rechazaron? A Cristo mismo. Estaban diciendo, nosotros no aceptamos lo que ese hombre hace. No aceptamos que Él venga de Dios. Entonces tenemos aquí una incredulidad que ciega. Una incredulidad que ciega, ¿cierto? Una vez más vemos el testimonio de la incredulidad de los judíos. En el Evangelio de Juan, prácticamente en todos los pasajes hemos visto el testimonio de esa incredulidad. Hemos visto el testimonio de cómo Dios se revela y cómo los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cómo Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, al ver las características de la incredulidad en este pasaje, podemos ver que esas características también están presentes, no solo en ellos, sino que en todo aquel que rechaza a Cristo, finalmente. Y el que tenga buena memoria y haya estado atento, recordará que nosotros vimos varias de estas características en otro pasaje, pero que se vuelven a repetir aquí.
una de esas características es que la incredulidad, el incrédulo, demanda evidencias, pero rechaza las que ya existen. ¿Cierto? Los fariseos, rechazaron el testimonio de la gente que lo trajo, que vio la sanidad, rechazaron el testimonio directo y personal del ciego, o del que había sido ciego, rechazaron el testimonio de los padres del ciego. O sea, están rechazando evidencias de peso directas. Entonces, ellos seguían demandando, a ver, más pruebas, más testimonios, más evidencia. Pero todas las evidencias, ¿cierto?, eran rechazadas finalmente. Parecían querer que llegara alguien que les dijera exactamente lo que ellos querían escuchar. No querían lo que realmente pasó, sino que lo que ellos querían escuchar. Y esto demuestra que la incredulidad no es por falta de evidencia, sino por falta de voluntad, como dijo Cristo a los mismos fariseos. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando dijo eso en Juan capítulo 5. Ellos estaban determinados a no creer de antemano. Ellos no iban a creer. Cualquier evidencia que llegara no les iba a hacer cambiar de opinión. Y este es el peor estado en el que se pueden encontrar nuestra alma, hermanos. Se puede esperar más fe de una piedra que de una persona en este estado. La incredulidad demanda señales, demanda evidencias, pero es contradictoria porque rechaza todo lo que el Señor ya ha revelado también de sí mismo. Romanos 1:20 dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún incrédulo tiene excusa. Pero los no creyentes rechazan este testimonio claro que se encuentra en la creación. No conocen al Señor en lo imponente, ¿cierto? No reconocen al Señor en lo imponente del firmamento. No se maravillan de su diseño en las criaturas inmensas, ni en las microscópicas. No ven su gloria en la fuerza del mar, ni en los bosques llenos de vida, ni en las grandes montañas. En lugar de eso, permanecen en su incredulidad. La Escritura, en este mismo pasaje de Romanos 1, dice de ellos: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y también rechazan el testimonio de la Escritura, no solo el de la creación, sino que el de la palabra de Dios. Y aunque estos líderes declaraban ser maestros de la Escritura, no podían ver que Jesús cumple todo lo que ellos conocían de la Escritura, todo lo que ellos habían leído de la Escritura. Jesús lo cumple, lo viene a llevar a cabo, ¿cierto? A desarrollar, a cumplir. Aunque pensaban ser expertos y estudiosos de la Escritura, perdían por completo el tema central de ella. Cómo el Señor trae redención del pecado en Cristo, en la persona y la obra de Cristo, siendo Cristo el cumplimiento de todas las promesas y los propósitos de Dios. Ellos no podían ver esto. Además, la incredulidad es contradictoria. Fijémonos que los incrédulos van a usar el argumento que más les convenga, el que más tengan a mano, más cerca, ¿cierto? Van a usar ese para rechazar a Cristo, para seguir rechazándolo. Ellos decían, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios hablaba a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Lo dice acá, ¿cierto? Eso decían de Jesús, no sabemos de dónde sea. A Moisés sí lo conocemos, a este no. Pero unos pasajes antes, ellos decían que sabían todo de Cristo. Que sabían de dónde venía, quién eran sus padres, de dónde había venido, cuál era su ciudad. Es contradictorio, ¿no? ¿Saben o no saben? Lo que más les conviene, eso dicen. Al principio del pasaje dicen no creer que Jesús le había abierto los ojos a este ciego, ¿cierto? No lo creen, esto no pasó, esto es un fraude. Pero cuando el ciego, ¿cierto?, les enseña de la Escritura y ellos quedan sin respuesta, ¿qué le dicen? Tú naciste del todo en pecado. O sea, era ciego de nacimiento. Están reconociendo que era ciego de nacimiento, ¿cierto? O sea, contradictorio. Ahí revelan que ellos sí pensaron que era ciego de nacimiento. Hoy pasa lo mismo, ¿no? Muchos dicen,
Yo no creo en Jesús porque a mí no me engaña, ¿cierto? La iglesia, no me engaña la Biblia, que fue escrita por hombres. Jesús no existió. No hay registro verdaderamente que Jesús haya existido, que haya habido un hombre hebreo llamado Jesús en el siglo I. Eso es mentira. No existió. Pero a la vez esos mismos, en otra conversación, dicen, ¿tú sabías que Jesús se casó con María Magdalena? Jesús se casó con María Magdalena, tuvo hijos. O sea, ¿existió o no existió? Van a decir lo que les convenga en el momento. Es contradictoria. El incrédulo cree ver a Jesús como es, ¿cierto? Cree que lo tiene controlado, o a lo mejor no le interesa a Jesús. Pero lo que sí es seguro es que el incrédulo piensa que él ya sabe lo necesario sobre Jesús. Confía más en su propio conocimiento de Jesús que en lo que Jesús dice de sí mismo, ¿cierto? Lo que la Escritura revela acerca de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a esa persona que uno va a hablar de Cristo con ellos? No, yo ya sé de eso. Yo ya sé. A mí no me vas a enseñar nada, no me vienes con cuentos. Yo ya sé de Jesús. Tengo todas las teorías que dicen quién es Jesús. Y son capaces hasta de creer, por ejemplo, lo que dice el Islam, lo que dice un evangelio apócrifo, ¿cierto? Escrito como 300 años después, pero no van a querer creer lo que dice el evangelio sobre Jesús. En fin, es contradictoria entonces. Juzga también con criterios humanos. Los incrédulos tienen la mente en tinieblas. Su discernimiento está corrompido. Ellos juzgan según la carne, según su naturaleza pecaminosa. Así ven el mundo, así ven la realidad, así juzgan las cosas. Entonces ellos evaluaron todo esto con criterios terrenales. Toda esta investigación que hicieron fue con criterios absolutamente humanos, terrenales. Y ninguno de esos criterios les sirvió para ver la realidad tal como era. Ninguno de esos criterios les sirvió para resolver este caso, ¿cierto? Quedaron más ciegos que antes. Imaginemos, estaban presenciando el obrar del Hijo de Dios. Nosotros hubiéramos querido ver un milagro de Jesús en vivo, ¿cierto? Ellos estaban presenciando la obra del Hijo de Dios, pero no podían verlo, no podían apreciar que esto era así. Y esa ceguera es la más terrible de todas, la ceguera que nos impide ver a Cristo como nuestra única esperanza, nuestra única salvación, como el Hijo de Dios. Esa ceguera es la más terrible de todas las cegueras. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. Los incrédulos evalúan a Jesús según criterios simplemente humanos, ¿cierto? Aún los que le tienen simpatía lo ven como un hombre. Bueno, sí, pero un hombre, simplemente. No el Mesías, no el Hijo de Dios. La Escritura dice que en 1 Corintios 2:14 el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No pueden entenderlas. Su mente está atrofiada para juzgar correctamente, pero ellos creen que su juicio es correcto. Eso es lo más terrible. También la incredulidad es agresiva y porfiada. Agresiva y porfiada. Los líderes religiosos habían acordado expulsar a aquel que dijera que Cristo era el Mesías, ¿cierto? Esto demostraba que no les interesaba realmente saber si Jesús era el Mesías. No les interesaba. A ellos lo que les interesaba era conservar el status quo, lo que había, el poder que tenían, ¿cierto? La situación que ellos tenían, su posición. Y esta amenaza que ellos impusieron ejercía una presión social sobre la gente. Por ejemplo, los papás del ciego no se atrevieron a hablar todo lo que ellos hubieran querido hablar, porque estaba esta presión sobre ellos. Hay una violencia ahí contenida que se puede desatar en cualquier momento, pero que es una presión, una amenaza. Y respecto de este hombre cumplieron su amenaza. Chavo de la sinagoga, expulsado de la vida en sociedad. La verdadera cara de la incredulidad, como hemos visto, es homicida. Cuando Jesús le dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, quien es mentiroso y homicida desde el principio. Esas son las dos caras de la incredulidad, mentira y homicidio. Los no creyentes pueden mantener su agresividad y su odio contra Dios bajo control, ¿cierto? A lo mejor si usted le habla a alguien de Cristo, no va a llegar y le va a tomar un cuchillo y lo va a degollar. No va a hacer eso, inmediatamente a lo mejor, o esperemos que no. Pero si se dan las circunstancias adecuadas,
Si hay una turba, por ejemplo, linchando a alguien, a un cristiano, no nos quepa duda que ahí van a estar pegando sus patadas o haciendo quizás otras cosas, ¿cierto? Mostrando su odio, su violencia en su verdadera expresión. Que en esa violencia, en ese odio, en esa actitud homicida, ellos pueden llegar a agredir o matar a quienes creen en Cristo. Y es además porfiada, porque fijémonos, seguían preguntando las mismas cosas una y otra vez. O sea, tenían la evidencia, la rechazaban. Tenían evidencia, la rechazaban. No querían creer. Para ese entonces Jesús llevaba predicando un tiempo públicamente. Ya había hecho milagros impresionantes como la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cierto? Se había presentado como el pan de vida, como el que puede calmar la sed, como la luz del mundo. Pero ellos porfiada y neciamente seguían una y otra vez rechazándolo, despreciándolo. Y esa porfía es la misma que vemos en los no creyentes de hoy, ¿cierto? A pesar de escuchar mensajes, a pesar de ser exhortados una y otra vez, a pesar incluso de que les pasan cosas, ¿cierto? Estuvieron a punto de morir, tuvieron un accidente, fueron librados. Su hijo estuvo a punto de morir y Dios lo libró de la muerte. Y ellos en un momento dicen, a lo mejor es Dios. A lo mejor sí hay un Dios. Ora por mí, por favor. ¿Cierto? Pueden llegar a pedir oración, los incrédulos más recalcitrantes. Te pueden llegar a pedir oración, me ha pasado. Pero después que ya pasa el problema, si te he visto no me acuerdo, Dios. Chao con Dios. Spurgeon hablaba de esto. ¿Cuántos capitanes de barco en medio de la tormenta se hacían los más fervientes creyentes, caían de rodillas, confesaban todos sus pecados? Señor, sálvame. Señor, líbrame de esto, Señor. Si tú me libras de esto, yo voy a vivir para ti. Y después que pasaba la tormenta, volvían a sus vidas tal como siempre. Y él contaba, Spurgeon, contaba de un amigo médico que él tenía, que había estado en muchos lechos de muerte, o que parecía que iban a ser los lechos de muerte, la persona se estaba muriendo. Confesaban sus pecados, ponían su confianza en Cristo, aparentemente, y de repente se sanaban. Y después que ya estaban bien, decía, ninguno de los que se sanó en el lecho de muerte volvió a la iglesia, a la comunión, a la vida con Cristo. Ninguno de los que prometió que iba a entregar su vida a Cristo volvió. O sea, en muchos de los casos donde nuestra vida peligra o tenemos una necesidad muy urgente, acudimos, o los incrédulos hacen esto, ¿cierto? Pero después siguen rechazando. Es porfiada la incredulidad. También es hipócrita, ¿cierto? Cuando llaman a este hombre por segunda vez, le dicen, hombre, da gloria a Dios. Di que este hombre es pecador. Como si a ellos les interesara la gloria de Dios, hermano. O sea, ellos lo último que estaban pensando realmente era en la gloria de Dios. A ellos les interesaba simplemente conservar su posición. Nada más que eso. Los incrédulos van a dar distintas razones aparentemente nobles para rechazar a Jesús. Yo lo voy a hacer cuando yo lo sienta, cuando tenga las ganas, porque si no sería hipócrita. O yo voy a estudiar más el tema, estoy estudiando varias cosas y después voy a sacar una conclusión. Ahí sí voy a ver si voy a seguir a Jesús o no. Razones aparentemente nobles, ¿cierto? Pero todas excusas que intentan justificar lo injustificable. Porque ellos no quieren rendir sus vidas a Cristo hoy y ahora. No quieren rendir sus vidas a la voluntad del Señor. Quieren seguir en su rebelión, en su incredulidad. También la incredulidad es orgullosa. ¿Cierto? Cuando este hombre le dice ante las preguntas insistentes que le estaban haciendo, le dice, ¿acaso ustedes también quieren hacerse discípulos de Cristo? Ellos sacaron pecho, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre que nosotros vamos a caer a ese nivel? ¿Cierto? Nosotros somos discípulos de Moisés. Ellos se indignaron como si fuera el peor de los insultos ser discípulo de Cristo. Como dijimos, era el mejor de los elogios. Ellos pretendían que ser discípulo de Moisés era estar en una escala superior al resto de la gente. Pero si hubieran entendido realmente a Moisés, lo que habrían hecho era caer a los pies de Cristo. Porque Moisés habló de Cristo, como decía Cristo en Juan capítulo 5. Ellos pensaron que eran los verdaderos intérpretes de Moisés, ¿cierto? Que ellos sabían reconocer la voz de Dios. Sabemos que Dios habló a Moisés. O sea, porque nosotros sabemos reconocer la voz de Dios. No como tú que eres un pecador maldito, ¿cierto? Pero en realidad no habían entendido nada. Estaban ciegos y endurecidos ante la palabra de Dios. Y la misma ley de Moisés los iba a condenar.
Los poderosos, los grandes y los nobles muchas veces son los últimos en aprender lecciones espirituales. Sus posesiones y su posición a menudo ciegan sus ojos y los retienen de entrar en el reino de Dios. Pocas situaciones son peores que cuando los hombres creen saberlo todo, ¿cierto? Creen tener todo bajo control y olvidan que son ciegos de nacimiento. Si seguimos la incredulidad hasta la raíz y vamos persiguiendo el tallo, ¿cierto? Y llegamos hasta la raíz de la incredulidad, vamos a llegar al orgullo, ¿cierto? El incrédulo, ¿qué es lo que le está diciendo a Dios? Yo sé mejor que tú cómo es la realidad. Yo no acepto tu testimonio porque lo que yo creo, lo que yo pienso es mejor que lo que tú me estás diciendo. Cree saber mejor que Dios lo que es bueno y lo que es malo. Cree poder conducir su vida con más prudencia que lo que enseña la palabra de Dios. Pero ese mismo orgullo los condena. Cuidémonos, hermanos, de esto. Cuidémonos de olvidar que fuimos ciegos. Cuidémonos de olvidar que necesitamos a Dios para ver. Cuidémonos de pensar que siempre lo sabemos todo y que siempre todo está bajo nuestro control. Que todo ya lo conocemos. Recordemos que fuimos ciegos. Por último, la incredulidad es de este mundo caído. No hay incredulidad en el infierno. No hay incredulidad en el cielo, por supuesto. La incredulidad solamente es posible en este mundo caído, donde hay gente con el entendimiento entenebrecido. Hasta los demonios, cuando Jesús hacía milagros, se arrodillaron ante Jesús. Le decían, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? O sea, le reconocían que era el hijo de Dios. Estos fariseos estaban peor que los demonios. La incredulidad es necedad pura, es producto de un entendimiento sumido en la oscuridad, atrofiado, deformado, corrompido por el pecado. Solo existen seres muertos espiritualmente, seres que no pueden ver la realidad, seres que están esclavizados a su maldad y que están capturados por la mentira. Y así éramos todos nosotros. Ojo con esto. Ninguno de ustedes nació viendo la gloria de Cristo. Todos nacimos en esta ceguera. Dios tuvo misericordia y a Él es toda la gloria. Por eso. Por último tenemos la verdadera visión. Estos hombres, quienes eran conocedores de la Escritura, quienes tenían a su disposición la ley de Dios para conocer su voluntad y entender las señales, ellos se hubieran inquirido en la Escritura diligentemente, habrían podido ver que Jesús era el cumplimiento de todo eso. Estas personas que tenían todos estos recursos habían reprobado el examen, no habían pasado la prueba, habían endurecido sus corazones rechazando al Hijo de Dios, aquel que había de venir. Se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Pero estos hombres se sacaron los ojos. No hay peor ciego que el que se saca los ojos. Confiaban en sí mismos, en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, sin darse cuenta que estaban ciegos, de que necesitaban completamente la gracia de Dios. No se daban cuenta de eso. No se daban cuenta de que este hombre pordiosero, que había sido ciego de nacimiento, era un vivo testimonio, un vivo reflejo de la realidad espiritual de toda la humanidad. Eso era este hombre. Este ciego era una imagen de todos nosotros, miserables y perdidos en nuestra ceguera, desde nuestra cuna. Todos necesitamos que Cristo, la luz del mundo, alumbre nuestros ojos para poder ver. Pero mientras estos líderes religiosos se habían endurecido en su ceguera, el hombre que había sido ciego y pordiosero toda su vida parecía ver cada vez mejor. A pesar de su poco conocimiento, y aunque solo habían tenido un encuentro momentáneo con Jesús, él ya veía todo mucho más claramente, ¿cierto? Mucho más claramente que los fariseos, a quienes todo su conocimiento era inútil. Como dijo un hermano por ahí, ¿cierto? Unas horas de gracia son mejores que toda una vida de conocimiento humano. Este hombre en unas horas de gracia ya veía mejor que ellos. Cuando el que había sido ciego fue llamado para que la sanidad fuera investigada, no cayó por miedo, ¿cierto? Sino que dio testimonio de lo que había ocurrido, dejando claro que Jesús lo había sanado. No fue un golpe del azar, no fue un extraterrestre, ¿cierto?
No fue un curandero, fue un hombre llamado Jesús. Una frase parecía tomar fuerza en su cabeza, una idea central, ¿cierto?, que lo iba poseyendo. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Era ciego y ahora veo. ¿Y quién había hecho eso? Jesús. Pero esto iba mucho más allá de lo físico. Había una obra sobrenatural en el interior de este hombre, ¿cierto?, que no podía ser ahogada, no podía ser destruida, no podía ser frenada. Por el contrario, el poder de Dios iba manifestándose en él con más fuerza. Era como una fuente de agua viva, que no podía ser ahí retenida, sino que iba saltando cada vez con más fuerza. Este hombre lo llamó profeta, ¿cierto?, a Jesús. ¿Qué significa que alguien sea profeta? Que viene de parte de Dios a entregar palabra de Dios. Después, cuando le dijeron que confesara que Jesús era un pecador, él no cayó en la trampa, ¿cierto? Más bien les explicó que si un hombre no viniera de Dios, no podría haber sido escuchado por el Padre como Cristo lo fue. Y eso lo dijo, imagínense, ante los fariseos, aunque le costara ser expulsado de la sinagoga. Y finalmente fue expulsado. Pero él no cayó, él no tuvo miedo. O a lo mejor sí tuvo, pero fue mayor su deseo de decir la verdad y con eso honrar a Dios. De todas formas, estos hombres nunca se habían preocupado por él. Él fue expulsado de la sinagoga, pero ellos nunca se habían preocupado por él. Era un ciego que mendigó toda su vida, ni siquiera lo conocían. Él era ciego, pero para estos fariseos él era invisible, porque no lo conocían. Esa vez fue la primera vez que hablaron con él. Tuvieron que llamar a los padres. Lo llamaron solo para investigarlo, no porque tenían interés real en este hombre ciego, que había sido ciego. Entonces la expulsión de la sinagoga era una sanción terrible, pero para él no cambiaba mayormente las cosas. Él nunca tuvo nada realmente. Y podemos ver simbólicamente como que fue expulsado de la religiosidad humana, ¿cierto? Estos hombres que rechazaron a Cristo, plantados en su religión humana, expulsaron a este ciego, a este hombre que había sido ciego. Y acá se da algo bien irónico, ¿cierto? Los ciegos espirituales que decían ver, expulsaron a un hombre que había sido ciego, pero que ahora veía. O sea, el único que realmente veía entre todos ellos fue expulsado. Era una triste ironía, pero aunque él era el expulsado, en realidad era la parte favorecida. Como cristianos sabemos que a veces en perder humanamente hay ganancia espiritualmente, ¿cierto? La expulsión no le quitó la vista que había recibido. La expulsión no deshizo la obra que Dios estaba haciendo en él. Lo que los fariseos habían atado en la tierra no había sido atado en el cielo. En esta acción de matonaje de los fariseos, en realidad había un acto que favorecía a este hombre. Nada tenía que hacer él entre los que rechazaban a Cristo. Él nada tenía que hacer ahí. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre aquellos que, admitiendo su ceguera, han recibido la vista y aquellos que dicen ver, pero en realidad están ciegos. No hay comunión entre esos dos grupos de personas. Y luego de esto vemos que Jesús es quien se le acerca personalmente. Versículos 35 al 37. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Tremendo, hermano. Tremendo. Jesús tiene la cuenta de todos sus hijos que están sufriendo por su causa. Él se acerca a consolar a todos quienes están sufriendo por su nombre. Los consuela, los conforta. Nuevamente Jesús se acerca con un corazón compasivo al oír que lo habían expulsado y se acerca para completar su obra en él. Había curado su dolencia física, había hecho funcionar sus ojos, los ojos de su cuerpo, pero había una necesidad mucho mayor que debía ser atendida. Este hombre necesitaba ver a Cristo plenamente.
Necesitaba que su alma fuera salvada. Necesitaba creer personalmente en el Hijo de Dios. Esa era su mayor necesidad. Más que ver con los ojos. Y este hombre quizá reconoció la voz de Jesús. Lo último que había escuchado de esa voz era: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ahora esa misma voz que le había dicho eso, que lo había sanado, ¿cierto?, le habla en esta ocasión. Jesús se revela ante él de una manera grandiosa, como se reveló ante pocos. ¿Ante cuántos Jesús hizo esto? Él va ante él y se presenta directamente como el Hijo de Dios. Imaginemos esto, hermanos: reyes, gobernadores, oficiales militares, nobles, líderes religiosos despreciaron a Cristo y Él los dejó en su ceguera. Pero a este hombre, un mendigo, un ciego de nacimiento, Jesús se acerca y se revela personal y directamente. Lleno de compasión, lleno de amor. Un hombre probablemente lleno de harapos, hermano. Sucio, hediondo, miserable. A él Jesús se acerca y se revela. Y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mientras los otros reyes, con sus perfumes, con sus riquezas, los gobernadores, los nobles, quedaron ciegos en su incredulidad. Ese es el amor de nuestro Señor. Cristo le preguntó a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Como diciendo: ellos me rechazan. Te expulsaron porque me rechazan a mí. ¿Pero tú crees en el Hijo de Dios? Lo más probable es que él dijera, este hombre que había sido ciego, dijera: bueno, este hombre me devolvió la vista. Probablemente me puede mostrar quién es el Hijo de Dios para que yo crea en Él. ¿Quién es, Señor? Muéstramelo para que yo crea en Él. Y ahí es donde Jesús le dice: le has visto. Le has visto. El que habla contigo, Él es. Hermanos, solo imaginemos ese momento. Ante este mendigo harapiento y hediondo estaba la esperanza del mundo. Estaba Dios hecho hombre, revelándose ante él. Y al decir Jesús: le has visto, estaba diciendo mucho más que simplemente que él lo observara con los ojos físicos. Estaba diciendo que este hombre había contemplado su poder. Había tenido un destello de la gloria de Cristo. Había recibido su misericordia, su amor, su compasión. Y ahora podía verlo con sus ojos físicos, lo que era en extremo maravilloso, pero además su corazón había contemplado a Cristo. Había sido alumbrado con su luz, lo que era increíblemente más sublime, más maravilloso que el verlo con sus ojos físicos. Le has visto. Este hombre podía decir: he visto al Hijo de Dios. Podía decirlo. Un ciego de nacimiento, mendigo, podía decir: he visto al Hijo de Dios. Lo que vino después fue la consecuencia inevitable de esto. Y un momento de los más gloriosos que se pueda registrar alguna vez. Un milagro impresionante. Este hombre cayó en el suelo y dijo: creo, Señor. Y le adoró. Ese es un milagro, hermano. Si a nosotros nos maravilla que Jesús le haya abierto los ojos a este hombre, esto nos debe maravillar mucho más. Creo, Señor, y le adoró. Sabemos que hubo fiesta en el cielo por esto. Hubo fiesta en el cielo por esta confesión de este hombre. Y así también ocurre con nosotros, hermanos. Jesús primero abre nuestros ojos para que podamos verlo. Y una vez que vemos, no podemos hacer otra cosa que creer en Él. No podemos hacer otra cosa que adorarlo. Es imposible que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que nosotros no vayamos a Cristo. Es imposible eso. Si nuestros ojos son abiertos,
nosotros vamos a ver a Cristo y vamos a caer ante Él. Nadie que vea realmente puede quedarse sin caer de rodillas ante Cristo, sin adorarlo, sin alabar su gloria. La consecuencia de que nuestros ojos vean es que nosotros vamos a creer en Cristo y lo vamos a adorar. Esta es la verdadera visión, esta es la verdadera vista. Ver la gloria de Cristo, creer en Él, saber que Él es la única esperanza, la única salvación, el único camino para volver al Padre, que es la verdad, la vida, la luz del mundo, la fuente de agua viva, el Señor, creador y sustentador de todas las cosas, nuestro libertador. Esto es ver de verdad. Quien no vea así, quien no pueda afirmar esto, no está viendo nada como debería verlo. Puede ser que tú tengas excelente vista, tengas ojos de lince. Si no ves así, no ves nada como deberías verlo. Estás en tinieblas, sumido en oscuridad de muerte. ¿Ves a Cristo así? ¿Es este tu Señor? Aunque tu vista física se vaya desgastando y se vaya nublando, si esta es tu visión espiritual, tú ves como debes ver. Por eso Cristo vino para juicio. Quienes afirman ver, pero están en su pecado y rechazan a Cristo, serán endurecidos en su ceguera. ¿Cuántos hoy día afirman hasta que tienen un tercer ojo? Que son seres de luz. ¿Cierto? ¿Cuántas visiones hay hoy día? Visión para esto otro. Todos tienen visión. Pero si tú no ves así, no ves nada. Si afirmas ver, pero estás en tu pecado y rechazas a Cristo, serás endurecido en tu ceguera, serás abandonado a tus tinieblas, permanecerás en tu pecado. Pero quienes reconozcan que son ciegos de nacimiento, miserables y perdidos en la oscuridad, serán alumbrados por la luz de Cristo y recibirán la vista. Los fariseos no podían soportar esto. Dijeron con el orgullo propio de su incredulidad: ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Eso es lo que tú estás diciendo, Jesús? ¿Que yo no veo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Para ellos no cabía esa posibilidad en su mente. Todo lo contrario, ellos pensaban que ellos eran la lumbrera del pueblo. Pero en su realidad estaban perdidos. En realidad estaban perdidos en tinieblas, igual que los demás. Por eso Jesús es lapidario y le dice: si fuerais ciegos no tendríais pecado, más ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si ellos reconocieran su ceguera, serían alumbrados, pero como siguen en su porfía, insisten en que ven, entonces seguirán en su oscuridad. Ellos le están diciendo a Jesús: no te necesito para ver, yo veo claramente. Serán cegados. ¿Cuál es tu situación? ¿Admites que eres ciego por naturaleza y que sin la gracia de Dios no puedes ver? Amén, hermano. Amén. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Tú puedes venir aquí fielmente todos los domingos, puedes decir frases como Sol y Deo Gloria, nuestra vida para la gloria de Dios, ¿cierto? Amén. Pero si cuando llega la hora de obedecer desechas lo que dice la palabra de Dios, te inventas tus propias interpretaciones o simplemente ni siquiera atiendes a la palabra de Dios. La sierra está ahí guardada, ¿cierto? Yo soy sabio, mis papás me enseñaron. Tengo experiencia. Si decides según tus propios criterios, si ni siquiera hablas con algún hermano para pedir consejo ante asuntos importantes, si lo que quieres es simplemente que Dios bendiga tu agenda, que haga lo que tú quieres, ¿cierto? Que Él bendiga tus decisiones. No te alejas mucho de estos fariseos. Ese es un ejemplo de muchos que puedo dar. Aquel que reconoce que sin Dios es ciego, sabe que sin la luz de la palabra de Dios está en tinieblas. No ve nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a aferrar a la palabra. Aquel que reconoce que fue ciego, se va a aferrar a esta luz que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Pero el que la desatiende está diciendo que ve sin necesidad de esta luz. ¿Qué es lo decisivo aquí? ¿Puedes ver a Cristo con su gloria, su soberanía? ¿Puedes ver al Hijo de Dios en Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Has caído de rodillas para adorarlo? Esa es la pregunta fundamental acá. ¿Está tu corazón arrodillado ante Cristo hoy? ¿Es tu actitud como la de este ciego?
creo, Señor, y le adoró. No salgas de aquí sin asegurarte de esto. No salgas de aquí sin examinar tu corazón, sin evaluar si tus ojos ven a Cristo de esta forma. Que puedas ver a Cristo, el Hijo de Dios, que puedas caer a sus pies con un corazón inflamado de fe. Que esa sea la actitud de nuestra iglesia. Amén. Creemos, Señor, y te adoramos. Termino con 2 Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor. Te glorificamos, Señor, exaltamos tu nombre sobre todo nombre. Porque tú has tenido compasión de todos nosotros aquí, ciegos de nacimiento, miserables, necesitados completamente de tu gracia. Tú nos has mostrado tu amor. Derramaste tu amor en nosotros por tu Espíritu Santo que nos fue dado. Y nos permitiste ver la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nuestros ojos realmente puedan ver y podamos andar en esta luz, podamos andar en esta nueva vida, ahora viendo las cosas realmente como son. Ayúdanos a que podamos cada día crecer en el conocimiento de tu palabra, que podamos tener más luz a medida que vamos conociendo a Cristo, a desechar las obras de las tinieblas y no andar como si fuéramos todavía ciegos, Señor. Ayúdanos a tener la actitud de este hombre que creyó en ti, se postró ante ti y te adoró, Señor. Que esa sea la actitud de nuestra iglesia, que esa sea nuestra actitud como creyentes. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.